que también resaltó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. A su turno, los expertos coinciden que la medida podría en riesgo empleos y afectaría a consumidores de ambos lados de la frontera. Estados Unidos. Muy bien, vamos a hablar de las medidas anunciadas por Trump para el próximo enero con Robert Valencia. Él es analista político. Muy buenas noches, bienvenido a Geomundo. Ha habido una reacción de los mercados, bajaron muchas acciones, el peso también se vio afectado, el dólar. ¿Crees que realmente cuáles serían las consecuencias de esos nuevos aranceles a esos tres países? ¿Cómo estás? Primero que todo, buenas noches. Bueno, lo que ya se ha mencionado, ¿no? Desgraciadamente es el consumidor estadounidense que precisamente votó a favor de Donald Trump porque él prometió que iba a bajar la inflación y que iba también a bajar los precios de la canasta familiar, cosa que pues ningún presidente tiene el poder de hacerlo, pues esto es un mercado libre. Ahora, como ya sabemos, e incluso antes de las elecciones, que esa era la intención que tenía Donald Trump de aumentar los aranceles en las importaciones de algunos productos, principalmente productos de construcción, de madera, de petróleo, de gas. Así que esta es una guerra que él quiere imponer a nivel comercial en donde se afectarán los bolsillos de los ciudadanos. Ahora, también hay que tener en cuenta lo siguiente. Vamos a ver si estas medidas se implementan. Donald Trump es una persona que utiliza esta treta regular, que es la de decir que va a implementar estas medidas en retaliación o para hacer un tipo de intercambio, un quid pro quo, como se conoce. De ahí a que las implemente, pues todavía no sabemos, pero muy a la vieja usanza de Donald Trump, utiliza este tipo de lenguaje para intimidar digamos, sus contrapartes, pero puede que solamente se quede ahí en amenazas, como ocurrió, por ejemplo, con la conversación que tuvo con Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, en donde supuestamente él dijo que tras una conversación, luego de que él hiciese ese anuncio de que aumentaría los aranceles y que todo volvía a la normalidad, cuando realmente no hizo nada. Es decir, fue una simple amenaza, pero México ya ha venido cumpliendo, de acuerdo con las declaraciones de Claudia Sheinbaum, pues este gobierno, el nuevo gobierno de México, pues ha venido siguiendo las instrucciones que incluso le dio Biden, por ejemplo, el de mantener o de retener la llegada de migrantes a la frontera. O sea que lo que vamos a ver es la misma historia que hemos visto hace aproximadamente 8 años cuando era presidente, en donde él lanza una amenaza, pero que al final de cuentas pues no se queda nada, pero pues por supuesto no ha empezado esta administración, así que solamente restará esperar a ver qué es lo que sucede de cara a enero del 2025. Robert, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, en el evento que se aplicaran estos aranceles se podría generar tranquilamente una presión inflacionaria dentro de los Estados Unidos que haría que los precios en realidad suban. Una cuestión que a mí me parece curiosa y quisiera saber tu opinión es que se aplicarían, si es que esto se llega a aplicar, aranceles a socios y aliados de los Estados Unidos, igual que a los adversarios. Entonces, ¿esto no debilita la posición exterior de los Estados Unidos? Indudablemente, por supuesto, y debilita también el poder adquisitivo de los estadounidenses. Por citar un ejemplo, en estas elecciones vimos, por ejemplo, un caso en particular que preocupa a los estadounidenses y que fueron ellos los que inclinaron la balanza a favor de Donald Trump. No solamente el tema inflacionario y el tema de la economía, que obviamente fue el tema que dominó las elecciones de este mes, pero por citar un ejemplo, la construcción de viviendas. Hay una crisis inmobiliaria en Estados Unidos. Las viviendas no son asequibles, están por las nubes, los precios están por las nubes, las personas no pueden adquirir una vivienda, mucho menos las generaciones más jóvenes, que son las que se inclinaron también por Donald Trump, pidiendo que se hiciera algo a favor de mejorar el mercado inmobiliario. En Estados Unidos, la materia prima para construir vivienda a un paso acelerado es la madera. ¿De dónde proviene la madera? De Canadá. Si Estados Unidos impone, en ese sentido, pone aranceles en los productos de madera que provienen de Canadá, pues se va a ralentizar la construcción y se encarecerá la vivienda, entre otros factores. Lo mismo ocurre en el sentido con México, por ejemplo, donde dicen que se aumentan los precios de productos básicos de la canasta familiar. El aguacate, los limones, los tomates, que son productos que provienen de México, pues también se van a encarecer. Entonces, son medidas
que podrían afectar el bolsillo de los estadounidenses. Ahora, también es cierto que durante la administración de Trump en el 2016 impuso aranceles en productos como automóviles eléctricos en China. Y esto se ha mantenido incluso después de la primera administración de Trump hasta la de Biden, porque, según señala industria electrónica en los Estados Unidos. Algunos argumentan que si aumenta el precio de la madera, como acabo de señalar en ese ejemplo, pues habrán personas dentro de Estados Unidos que suplirán esa demanda. Lo que pasa es que yo no soy economista, pero tengo un conocimiento básico, no garantiza realmente que esos trabajos se puedan crear en ciertos grupos o en ciertos grupos alrededor del país. Podrían afectarse unos estados más que otros. Entonces, nuevamente, no sabemos si esto simplemente es una retórica para intimidar a los socios y realmente lo que quiere hacer Donald Trump es implementar estas medidas en su programa que se llama América Primero, con el fin de incentivar la economía local, pero eso no siempre ocurre. Esa es la realidad, por lo menos lo que ha enseñado la historia económica en este país. Bueno, veremos si intimida o no, pero por lo menos lo que se ha movido es los mercados financieros, ¿no? Las bolsas, cómo reaccionaron tanto en América Latina, Asia y en Europa. Yo quisiera hablar sobre el tema de su relación con China, porque ahora esta lucha contra el fentanilo, también es la guerra comercial. ¿Cómo ves tú la posibilidad, si impone esos aranceles, la relación comercial bilateral entre China, que son principales socios comerciales también? Bueno, China es un mercado enorme y esto lo vimos, por ejemplo, justamente en la visita que hizo el presidente chino a Perú, ustedes que están en Perú, en donde creo que China entiende que está abriendo y que quiere conquistar otros mercados internacionales. Suramérica, en realidad, en general, no solamente Perú, es uno de los socios principales de China y está abriendo puertos como el que se abrió recientemente, que es uno de los puertos más grandes de Sudamérica. En Colombia, por ejemplo, está abriendo un metro en la capital y así sucesivamente. Distintos proyectos que está construyendo China en lo que ellos han denominado una nueva ruta de la seda, ¿no? Como esta legendaria ruta comercial de aquel entonces en donde traspasaba de China, cruzando por Asia hasta llegar a Europa. Y eso es lo que ha venido haciendo, es la medida que ha venido implementando China desde hace muchos años. Es decir, ha diversificado su economía para hacerle contrapeso a Estados Unidos. Estados Unidos está perdiendo terreno a nivel comercial, principalmente en Latinoamérica. Y al implementar esas medidas, lo que está haciendo Estados Unidos y principalmente Donald Trump es alejar este ostracismo que puede generar Donald Trump, y no solamente en el sentido comercial, sino su persona. Es decir, Donald Trump es una persona que no es de confiar, donde incluso en Europa, y yo sé que la pregunta va dirigida a China, pero es que estamos hablando desde un contexto global en donde Europa ve con mucho cuidado y con mucho recelo lo que vaya a hacer Donald Trump en el caso de Ucrania y ver este auge de China principalmente como ese adversario económico que sigue ganando terreno. Entonces, al implementar esas medidas, como lo menciono, va a afectar a algunos sectores de la población, los que más han reclamado que se bajen los precios de los productos, de los aranceles, de los electrodomésticos, etcétera, en donde también China ha venido ganando mayor protagonismo mediante productos electrónicos, celulares, tabletas, etcétera, que también llegan aquí a Estados Unidos y a otros mercados. Entonces, lo que en mi opinión es que lo que va a pasar, si llegado el caso se llega a implementar esas medidas, es que Estados Unidos se va a disparar en el pie. Porque si hay algo que Estados Unidos no puede hacer es alejarse del mundo. Si quiere tener protagonismo, no puede encerrarse en sí mismo, pero eso parece que es la medida que quiere implementar Donald Trump. Claro, Robert, parece haber un consenso bipartidista entre demócratas y republicanos con respecto a una política comercial bastante más proteccionista. De hecho, hace unas semanas yo entrevisté a la US Trade Representative, a la embajadora Catherine Tai, y ella nos hablaba precisamente sobre esto. Pero en el caso de los republicanos, que tradicionalmente han sido más liberales en materia comercial, ahora parecen tener una línea más dura. Yo quisiera preguntarte con respecto a las designaciones que ya se han hecho de lo que van a ser los futuros secretarios en los Estados Unidos en la administración Trump. Concretamente sobre el caso de Marco Rubio, este senador cubano-americano, y el caso de Kristi Noem, que sería la secretaria de Seguridad de la Patria. ¿Qué mensaje está dando Trump con estas designaciones? Bueno, si lo vemos desde la óptica latinoamericana, pues Marco Rubio podrá tener una figura preponderante, o sea, un rol preponderante
sobre algunos regímenes en Latinoamérica, como es el caso de Nicaragua, que como ustedes saben, pues recientemente Daniel Ortega con su esposa van a coliderar ese país, que tienen un control absoluto de ese país. El caso de Cuba, que ha venido enfrentando pues problemas serios de infraestructura. El caso de Venezuela, en donde todavía no se ha resuelto las elecciones que ocurrieron a mediados de este año y que dieron como ganador a Edmundo González, en el cual pues adelantándose a Trump precisamente, el gobierno de Joe Biden reconoció a Edmundo González como presidente legítimo, como presidente electo de Venezuela, y ahora pues esa papa caliente, como se diría coloquialmente, pues va a recaer sobre las manos de Marco Rubio. Evidentemente Marco Rubio implementará una línea más férrea, en mi opinión, frente al régimen, pero como hemos visto anteriormente, este tipo de antagonismo lo que hace es, digamos, podría fortalecer, vamos a ver, no sé, si fortalece aún más la presencia de Maduro y de Díaz-Canel y de Ortega, y de cementar aún más su poder en Latinoamérica, diciendo que hay un enemigo que los van a atacar, porque esa siempre ha sido la dinámica, ¿no? El de buscar un enemigo externo y siendo ellos los protectores de la patria en sus respectivos países. Marco Rubio, en otro sentido, pues dijo que él tratará de culminar o de terminar la guerra entre Rusia y Ucrania una vez se instale como secretario de Estado. Vamos a ver si lo logra. Se habla también de la posibilidad de que Israel abra un cese al fuego en Gaza. Lo está haciendo con el Líbano, como ocurrió esta semana, en donde Israel acordó a este cese al fuego en el Líbano, aunque todavía siguen los ataques por parte de Israel. Así que veremos qué tanto puede hacer, qué tanto se puede hacer en 4 años realmente. En 4 años, pues se puede hacer algo, pero no va a ser la cura de todos los males. Y más cuando, y concluyo porque sé que me extiendo, veamos, tú hablas en los nombramientos del gabinete. Los nombramientos del gabinete de Donald Trump lo que demuestran es nuevamente esta postura anti-establecimiento, pero Trump, siendo ese agente del caos y viendo los nombramientos que ha venido realizando, en donde está buscando, a diferencia del 2016, personas que le sean leales ciegamente, ni siquiera escogió algunas figuras del establecimiento, sí las escogió, pero si vemos, por ejemplo, a Pete Hegseth, la nominación que hizo de Matt Gaetz, que aunque no fue nominado para liderar el Departamento de Justicia, lo que demuestra es que posiblemente hayan peleas internas dentro del gabinete de Donald Trump, que es muy posible que se llegue a dar, y como buena gente del caos, eso es lo que va a fomentar, un caos. Espero estar equivocado, pero es muy probable que eso suceda. Muy bien, muchísimas gracias pues a Robert Valencia, analista político desde Estados Unidos. Gracias por estar en Geomundo. Muchas gracias. Muy bien, Jorge. Día de Acción de Gracias. Bueno. Muchísimas gracias. Hoy es el día, ¿no?, de la celebración en los Estados Unidos, donde se unen también todas las familias.